Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TVElvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández. Comenzamos con nuestro recorrido por los portales. Vemos el Nacional, principal información relacionada con salud. Dice, la Asamblea Nacional aprobó acuerdo que exhorta al gobierno a atender epidemia de malaria. Leemos un poco más. El diputado Américo de Gracia, uno de los que respalda la aprobación del documento, señaló que 2016 podría cerrar con más de 350.000 casos si el Ejecutivo no actúa. Y por cierto, vemos por acá, diputado Olivares, en Venezuela se erradicó la difteria hace 24 años, sin embargo, está apareciendo nuevamente. Vamos a escuchar palabras del diputado Olivares. Asumiendo la responsabilidad de iniciar la alerta, de alertar a nuestro país, de alertar al gobierno que hoy se encuentra en silencio, de romper el silencio sobre la epidemia que hoy sufre nuestro país con la difteria. Difteria, una enfermedad erradicada en Venezuela desde hace 24 años. Difteria, una enfermedad de la colonia. Difteria, una enfermedad que los médicos jóvenes jamás habíamos visto porque no existía en nuestro país, producto de las campañas exitosas de vacunación de años anteriores. Hoy debemos decirle a Venezuela que van 17 fallecidos por difteria en el estado Bolívar, 12 en el municipio Sifonte, 5 en el municipio Caroní, específicamente en el hospital Raúl Leoni, donde han fallecido 3 pacientes, y 2 en el hospital de Uyapar. Ahí tenemos hoy lo que es una epidemia en nuestro país. Como si esto no fuera suficiente, además del silencio que tienen las autoridades del Ministerio Popular para la Salud, nosotros hoy tenemos que denunciar y alertar que no hay en el estado Bolívar tratamiento para la difteria. Hemos hablado con los médicos de estos hospitales, no hay en este momento eritromicina ni penicilina, antibióticos indicados para tratar esta enfermedad. Hemos tenido información de que han iniciado algunas campañas de vacunación, las cuales felicitamos y reconocemos, pero el paso número 1 de una alerta epidemiológica debe ser informar. Informar a la población, informar a los ciudadanos, informar al sector salud y a los médicos, para que nuestro país sepa que la difteria es una bacteria, una corinebacteria que inicia con una sintomatología de fiebre, fiebre moderada, fiebre aguda, una amigdalitis severa que produce una pseudomembrana y al final produce el fallecimiento por obstrucción o asfixia de los pacientes. Esta enfermedad tiene un 50% de mortalidad si no es tratada. De cada 10 pacientes van a fallecer 5 por difteria si no es tratada, y si es tratada tiene un 10% de mortalidad. Para que tengan una idea, en Venezuela y los medios de comunicación, la última epidemia en el mundo importante de difteria se presentó en Rusia, del año 90 al año 1993. Hubo 140.000 casos y más de 5.000 fallecidos. Palabras del diputado Olivares. Como ven, esta es nuestra realidad en materia de salud. Y avanzamos en este portal. Tenemos por acá alcaldes opositores protestaron en la vicepresidencia para exigir recursos. Carlos Ocariz, David Smolansky acudieron junto a otros alcaldes de la MUT al organismo para entregar un documento en donde reclaman recursos para cancelar el salario de sus trabajadores. Vemos a Héctor Rodríguez. Pareciera que el diálogo no es posible, pero es necesario. El diputado por el Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional indicó que las conversaciones con la oposición venezolana aislarían a los sectores radicales de la política. También vemos a Gerardo Blay. Hay discriminación en la entrega de recursos a los alcaldes. El alcalde del municipio Baruta condenó que los últimos 3 créditos aprobados por el Ejecutivo Nacional no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional. Y leemos algo más. Alcaldes opositores irán a la vicepresidencia de la República para exigir recursos. Avanzamos con el Universal. Vemos por acá, ministro de Industrias Básicas, las empresas no pueden producir a pérdida. Se habla también del recorte petrolero, de la producción que sería para noviembre, y muchos no creen que pueda recuperarse el precio del petróleo. Otras informaciones: Consecomercio propone reforzar sector avícola. A la derecha, CLAP proyectan distribuir 45.000 toneladas de alimentos semanalmente. Y vemos otra nota: Rusia extiende plazo de pago en deuda venezolana. En cuanto a sucesos, detenido por la masacre de Villa Heroica, era vecino de La Doméstica. Recordemos que es un quíntuple homicidio y que es una situación que, delata la situación, la crisis de valores que tenemos en el país. Hurtan equipos de computación de Escuela Técnica Comercial de Los Teques. Y a la derecha, ultimado joven buscado por homicidio de policías. Tenemos por acá UniónRadio.net. Hablando de petróleo, Del Pino calcula que recorte de producción permitirá estabilizar los precios.
Otras notas en internacionales, más de 90 delegaciones acudirán al funeral de Shimon Peres. Papa Francisco visitará Colombia los primeros meses de 2017. Ojalá pudiera hacer una parada por acá en nuestro país. También vemos al centro, Policía Española, halla 42 kilos de droga en contenedor procedente de Brasil. En cuanto a economía, Chávez dice acuerdo logrado en Argelia beneficiará a economía del país. Hablando del petróleo y a la derecha, Trump exploró negocios en Cuba en 1999 y se saltó el embargo. Avanzamos con Globovisión. Vemos por acá hablando del acuerdo de paz. Andrés Pastrana no cree que acuerdo con la FARC devuelva la paz a Colombia. Torrealba, Chávez entrompaba las elecciones sin temer nada. Interesante entrevista de esta tarde de hoy a la 1 con Vladimir en Globovisión, donde estuvo invitado el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Lamentó que desde el gobierno no honren el tema o el lema democracia participativa y protagónica al intentar colocar trabas en la realización del referendo revocatorio. Y bueno, la crítica que le ha hecho muchos sectores, el mismo país diciendo el pueblo que se va a esperar 15 días para la movilización, que es el 12 de octubre, dice que no están parados, que están haciendo actividades en diferentes estados para lograr esa movilización del 12 de octubre. Colombia exhorta a que continúen esfuerzos en diálogo entre gobierno y oposición. Colombia insiste en la necesidad de continuar con la elaboración de una agenda concreta con resultados positivos, pero buscar soluciones urgentes a la situación social, política y económica de Venezuela a través de un diálogo constructivo en el que se aborden todos los temas. Asamblea Nacional aprobó acuerdos sobre la malaria en Venezuela. Como lo ven, es noticia también en este portal. La Asamblea Nacional aprobó este jueves en sesión ordinaria un proyecto de acuerdo sobre la epidemia de la malaria en Venezuela tras un debate sobre la situación. Tenemos por acá el impulso, vemos por acá en la gráfica, Chugo Torrealba, este gobierno está perdiendo en el 23 de enero y también habla del Mercosur, como lo ven, ahí estaba invitado al programa de Globovisión. Y seguimos, ampliamos esta nota de Chugo Torrealba. Este gobierno está perdiendo en el 23 de enero en el Mercosur. Recordemos que este jueves el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, fue entrevistado por el periodista Vladimir Villegas. Torrealba aseguró que muchos de los partidarios del chavismo en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela están indignados por la cúpula que los gobierna. Por cierto, también le salió al frente algunas declaraciones de Diosdado Cabello. Tormenta Matthew podría convertirse este jueves en huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que para este jueves la tormenta tropical Matthew podría convertirse en huracán debido a que el fenómeno ha ganado intensidad con vientos sostenidos de 70 millas por hora. Estamos hablando de 110 kilómetros por hora. Se están tomando algunas previsiones en el país y que podría dejar solamente algunas consecuencias. Para el fin de semana ya no estaría presente. Avanzamos con el tiempo.com.be, principal nota relacionada con salud, Sintra Salud. En la proveeduría quedan insumos para 20 días, como lo ven, hay una seria crisis en el sector. Jermin Allen, dirigente de Sintra Salud, advirtió que de no recibir una nueva dotación de medicamentos y materiales en los próximos días, agravaría la condición de los hospitales. Al menos 3 muertos y 200 heridos en accidente de tren en Estados Unidos, en internacionales. El testigo que viajaba en el segundo vagón dijo que vio cómo el techo del primer vagón se desplomaba y que al salir vio a muchas personas allí. Y bueno, se habla de muchos heridos. Hablando también de otras notas del país, Francisco Ameliach, si se logra el 20%, Maduro nombrará a Diosdado vicepresidente y esta tesis está corriendo. Tenemos por acá panorama.com.be, lo que está relacionada con el tiempo y vemos acá INAME estima que Tormenta Matthew se aleje del país durante el fin de semana. Otras notas a la derecha, Chugo Torrealba, si el gobierno obstruye el revocatorio tendrá que pagarle a la historia en entrevista para Globovisión. Ramos Ayub, no tenemos plan B, el plan es el A y es el referendo revocatorio. En cuanto a la tormenta tropical Matthew, sigue su inusual ruta por el Caribe frente a Venezuela. Avanzamos con Correo del Caroní, también está relacionada con la difteria. Este principal titular dice: miedo a la difteria precipita el cierre del pediátrico de Guaiparo. La opacidad sobre el caso, junto en el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, prevaleció. Hoy los médicos del Menca de Leoni se reunirán para determinar las acciones ante la enfermedad, de la que se reportan más casos. Centro de Salud de la Ciudad Guayana estuvieron abarrotados este miércoles y dice muchos de los que acudieron para buscar su dosis les tocó irse. No hay vacunas. Otras notas, hablamos por acá, revisamos a Velázquez, propone 3 días de paro nacional durante la recolección de firmas del 20%. Aclaró que el llamado a paro no tiene que ver con una afectación de la actividad económica, sino que constituye un aporte a la participación activa de los trabajadores. En cuanto a la MUTS, solicita
formalmente intermediación del Vaticano en la crisis política venezolana. Ya les comentábamos ayer de esto. Y proponen reforzar seguridad fronteriza tras firma del acuerdo de paz en Colombia. También revisamos por acá la crisis económica, la canasta básica familiar, repuntó en agosto a bolívares 500, 2.881, también es noticia desde el día de ayer. Y productores agropecuarios piden auxilio por creciente robo de ganado y asaltos a fincas al sur de Bolívar. 25.5 salarios requería una familia en agosto para comprar la canasta alimentaria. Y esta nota, bueno, está relacionada como cómo llegan los alimentos a las casas y qué restringido está el venezolano para poder tenerlos. El carabobeño, vemos por acá al diputado Olivares, gobierno debe romper el silencio sobre los casos de difteria. Matthew generará fuertes precipitaciones en costas del norte de Venezuela. Olivares dice gobierno debe romper el silencio sobre la difteria, ya les comentábamos en la página principal, y Del Pino, recorte de producción petrolera permitirá estabilidad de precios. Muchos no creen en esta tesis. Y Rodríguez dice el diálogo es para que ambas partes respeten la Constitución. A la derecha Santos insta al gobierno y oposición a dialogar con apoyo del Vaticano, refiriéndose a Venezuela. También ONU, Alepo sufre la peor catástrofe humanitaria jamás vista en Siria. Y en cuanto al tren que chocó contra estación de Nueva Jersey, dejó un centenar de heridos y muchos están muy graves. También Macri, no me voy a callar ante los atropellos que sufren los venezolanos, lo dicho el presidente de Argentina. En cuanto a sucesos, incautados 2 kilos de droga por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Estas notas resaltan también a la izquierda, habitantes del estado Lara protestaron por aumento del pasaje. Con esto hacemos la primera pausa en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Seguimos en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Otros portales, Efecto Cocuyo. Países latinoamericanos creen que método de recolección de 20% busca postergar el revocatorio. Avanzamos por acá, vemos a Diosdado Cabello, dice chavismo marchará también el 12 de octubre, así lo anunció Diosdado Cabello. El próximo 12 de octubre, la militancia de la Revolución Bolivariana realizará una marcha denominada por la resistencia antiimperialista. Vemos otra gráfica, Felipe González dice el gobierno de Maduro es una tiranía arbitraria. Maduro se quedó sin votos y puede que se quede sin botas, manifestó González. A la izquierda, Juan Manuel Santos cree que Venezuela debe avanzar en el diálogo con apoyo del Vaticano. El jefe de Estado colombiano exhorta a un diálogo constructivo en el que se aborden todos los temas. Importante con las dos partes, por cierto, pero de una manera franca. Avanzamos con Carabota Digital, principal información, mineros en Bolívar acuden a los planes para conseguir medicina según De Gracia. Y nos preguntamos sobre la ministra de Asuntos Penitenciarios que había dicho que ya no había planes en los recintos penitenciarios. Entonces, ¿cuál será la verdad? Ramos Ayub reitera que el único plan de la oposición es el revocatorio y culpan a Rodríguez de no hacerle mantenimiento a Caracas. Está muy ocupado con lo del revocatorio. Guardia Nacional Bolivariana pidió a manotazos acceso del reportero de NTN 24. Vemos también para Vecchio, el acompañamiento internacional es clave en la recolección del 20%. Vemos a Torrealba, luego del 20% tenemos 60 días de colchón para hacer el revocatorio. Y diputada se refirió a rumores de que Diosdado será vicepresidente ejecutivo. Como les decimos, esto está corriendo. Avanzamos con Pro Da Vinci, la petición de Dudamel a propósito de esto por Ángela Layón, y está relacionado con el recorte que se ha hecho a este sector y por supuesto él habla de la crisis, muchas personas están enfocadas a conseguir alimentos, medicinas, pero él sigue pensando que se le puede apoyar al sector relacionado con la música. Seguimos con otras notas. Consejo Nacional Electoral aún no ha asignado ubicación de las mesas de votación según la MUT. Vicente Bello, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, indicó que aún el ente electoral no ha decidido la asignación de las mesas en las que estarán las máquinas captahuellas para recabar el 20% de voluntades a favor de que se convoque el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Asimismo, Bello descartó que el proceso previsto para fines de octubre vaya a tener retrasos y cada ciudadano de colocar 4 dedos en la captahuellas. Tenemos el estímulo, vemos acá a Jesús Chudo Torrealba, las 4 rectoras del CNE dice que reciben instrucciones del gobierno.
Alimentos Polar inició exportación de migurt a las islas del Caribe. Y bueno, hoy hablando del corazón, infarto, principal causa de muerte en el mundo. El corazón es un órgano vital para el ser humano encargado de bombear la sangre oxigenada de los pulmones al resto del cuerpo y después traerla de regreso nuevamente. Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Tenemos por acá a Porrea, introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, impulso procesal relacionado con el arco minero. También vemos por acá a Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, dice Maduro merece ser revocado, pero no para que venga la moto. Entonces, ¿quién estaría a cargo del país? Otras informaciones, aquí vemos España, Sánchez mantiene la batalla contra los varones del PSOE y convoca Congreso Extraordinario. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designados viceministros. También al centro restablecen racionamiento eléctrico en hoteles y centros comerciales de Margarita. Y a la derecha, bachaqueros venden en 13.000 bolívares un paquete de pañales. Vargas en normalidad tras alejamiento de la tormenta tropical Matthew. También Capriles ataca a los empantuflados en el exterior, causando respuestas de Diego Arria y otros. Muchas personas, al parecer, tergiversaron las palabras de Capriles, Enrique Capriles, diciendo aquellas personas que, bueno, que solamente están criticando y mandan a tomar acciones de calle desde afuera y no están, por supuesto, desde acá, viendo cómo se bate el cobre, como decimos en lenguaje criollo. Una treintena de países pide a la ONU protección de la seguridad alimentaria para la salud de los venezolanos. Niegan acceso al SEBINA, Subcomisión de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Leemos un poco. Este jueves la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional visitó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicado en el Helicoide, a fin de realizar una inspección para determinar si se cumplen con las normas establecidas por las Naciones Unidas en cuanto a las dimensiones de las celdas e iluminación, acceso que fue negado. Vamos a escuchar palabras de esta comisión. Ilegalmente, ya que en el caso de un polichacao, desde el 26 de julio se encuentra en libertad y 14 se encuentran desde el 8 de agosto con boleta de excarcelación. El caso de los 14 firma la boleta de excarcelación la doctora Luisa Andreina Romero Campos. Otra situación que nos llama la atención es que el propio alguacil del tribunal manifiesta en este auto que no le reciben las boletas a la juez en el SEBIN. Entonces es una situación irregular. Nosotros también veníamos a verificar las condiciones de reclusión del resto de los presos políticos que se encuentran acá. Diputado, ¿por qué no los dejaron pasar? ¿Por qué no los dejaron pasar? ¿Qué alegaron? No nos dejaron pasar porque están esperando órdenes superiores. Nos dijeron que esperáramos un tiempo prudencial, esperamos 45 minutos primero, le tomaron foto a los documentos que traemos y después nos dijeron que esperaron. Esperamos media hora más y nos informaron que bueno, que podíamos esperar 1 hora, 2 horas, 2 días, 3 días. Y es una respuesta increíble en el caso de una comisión de política interior. Bien, como lo ven, les negaron el acceso que esconden en esas celdas. Avanzamos con BBC Mundo porque Barack Obama teme que las víctimas del 11 de septiembre demanden a Arabia Saudita. Y vemos un poco esta información. El Congreso de Estados Unidos anuló el veto del presidente de Estados Unidos a una norma que les permite a los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar al gobierno de Arabia Saudita. El mandatario lo calificó como un error, pero ¿por qué? Si usted quiere ahondar en esta información, el trabajo está muy completo. También vemos por acá a Michelle Bachelet a la BBC sobre el aborto en Chile. Soy una convencida de que las mujeres deben tener la posibilidad de decidir. La mandataria chilena promueve una ley sobre el aborto que actualmente se debate en el Senado de su país. Chile es uno de los 6 países del mundo en los que la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier caso, pero su presidenta Michelle Bachelet confía en que eso cambiará pronto. Recuerden que hay casos de abuso sexual y que, bueno, sería bueno que la mujer pudiera decidir qué hacer. CNN habla de la tragedia ocurrida hoy, choque de tren en Nueva Jersey, 1 muerto y 108 heridos. Algunas personas hablan de más fallecidos. Otras notas: Latinoamérica, Andrés Pastrana compara a Timoshenko con el Chapo Guzmán y no cree en el proceso de paz, lo critica, dice, entre otras
partes, entre otras cosas, con el cártel más grande de la droga, afirma el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, critica el contenido de los acuerdos sobre narcotráfico y justicia. Vemos al Papa Francisco visitará Colombia en 2017. El Papa Francisco visitará Colombia durante 4 días en el primer trimestre de 2017, anunció el presidente Santos. Tenemos con Zapata principal información relacionada con petróleo, trabajo. Dice acá Eulogio del Pino, con sus declaraciones de ayer demuestra que no ha tomado lecciones de economía. Y es un trabajo interesante. Eulogio del Pino y toda la cúpula del gobierno cometen otro error galáctico. Juran que recuperándose el precio del petróleo podrán estabilizarse el país en el 2017, ganar el referéndum revocatorio y perpetuar por los siglos de los siglos la tragedia del socialismo del siglo XXI. Pero no se acuerdan que las crisis de la escasez y la inflación comenzaron con los ingresos más altos de la historia de Venezuela, es verdad. Y tenemos por acá, la ONU es un terreno en el que también la situación de Venezuela se examina a fondo. Y comenzó el año escolar, pero el gobierno no imprimió los libros de la colección Bicentenario. Otra nota, otro trabajo, se dispara la operación Diosdado Cabello, presidente. Preacuerdo OPEP no tendrá éxito si no se suman productores no OPEP. El trabajo de Alicia González, dice el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, fue el primero en celebrar la noticia del preacuerdo de congelación de producción para anclar los precios del crudo. Creo que es una solución excelente. Pero vemos acá, revisa toda la situación, dice, con la finalidad de estabilizar el mercado petrolero, los asistentes a la reunión extraordinaria de la OPEP en Argelia, este mismo miércoles 28 de septiembre arrancaron la convocatoria con un preacuerdo que congelaría la producción para estabilizar los precios. Pero el verdadero éxito de esta propuesta es tratar de convencer a los productores no OPEP de que se sumen a este pacto. Nos despedimos, somos tvvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Les acompañó Yalix Hernández.